Pisco, pisco, pisco. Esta palabra es muy especial para nosotros los peruanos. Cuando la escuchamos seguramente viene de inmediato a la memoria nuestra bebida bandera, el espirituoso que, como pocos en el mundo, refleja el alma prístina y cristalina de la vid. Muy probablemente también recordemos a la ciudad de la que proviene y con la que comparte nombre y donde, se ha dicho de paso, nos encontramos en este instante. Así es, estamos en Pisco. Pero hemos llegado hasta aquí no solo para hablar del origen de nuestro destilado. Estamos aquí para revelar un romance. Y no cualquier romance, sino uno apasionado, tórrido, de sentimientos y emociones extremas que tuvo buenos y malos momentos. Una relación digna de portadas. No se alarmen, este programa no se ha vuelto farandulero. Faltaba más. Hablamos de un romance cuya flama perdura a lo largo de los siglos y que, como ya habrán adivinado, tiene al pisco como uno de sus protagonistas. ¿El otro? Pues, el mar. En efecto, el pisco y el mar mantienen una intensa y agitada relación desde hace centurias. El mar no solo posibilitó el origen del aguardiente y de la ciudad homónimas, el mar a veces amenazó sus existencias y otras. Llevó su nombre a sitios que ni en sueños hubiésemos considerado dominios pisqueros. Acompáñenme a descubrir los entretelones de este tormentoso romance. Mi nombre es Claudia Cari y estas es Historias con harta calle. Si quieren visitar lugares tan maravillosos como el que me encuentro en estos momentos, solo tienen que ir a Dazú Viajes y Turismo, una agencia que te permite recorrer el Perú entero y el mundo si tú lo deseas. Solo tienes que visitar sus oficinas en el jirón Andrés Avelino Cáceres 264 en la ciudad de Tarapoto, o también visitar su página de Facebook como Dazú Viajes y Turismo. Gracias Dazú por este increíble viaje. En México tienen el tequila, en Rusia el vodka y orgullosamente podemos decir que nosotros tenemos el pisco, un destilado de uva que tiene su origen en los últimos años del siglo XVI. Y para iniciar con el relato de su amorío con el mar, podemos decir que llegó a nosotros gracias a él. Y todo comenzó por algo que podríamos considerar un detalle menor. Resulta que al llegar los españoles a estas tierras e iniciar con la fundación de ciudades y la imposición de su religión y su cultura, los conquistadores cayeron en cuenta que les hacía falta un elemento que consideraban indispensable en sus ceremonias, sea litúrgica, política, social o una mezcla de todo. Ceremonia o celebración que se respetaba siempre incluía vino en la mentalidad europea. Al no existir uva en América, los españoles que se establecieron aquí de inmediato solicitaron el envío de la apreciada vid, la misma que fue traída desde las Islas Canarias, colocándose los primeros plantones de vid en la década de 1540 en la otrora capital del Imperio Incaico, el Cusco. Sin embargo, pronto los españoles se dieron cuenta de que la uva crecía mejor en unos valles costeros al sur de su nueva capital. Bienvenidos a Ica y su acogedor clima, que resultó siendo extraordinario para que la vid prosperara. Fue así como a fines del siglo XVI inició aquí la implementación masiva de viñedos y la producción de vino y de, según refieren los textos de la época, vino cocido. Este último era tan bueno que rivalizaba con los productos de la metrópoli europea, por lo que en 1586 se prohibió su venta en Panamá y otros enclaves españoles en América. Pero imaginarán, ello no evitó que el vino cocido siguiera expandiéndose y encontrando más adeptos en todas partes. A propósito, ¿qué tiene que ver el bendito vino cocido ese con nuestra bebida de bandera? Los que saben un poco de destilados tienen la respuesta, y es que, digamos, el pisco es vino cocido o hervido. La evaporación y la posterior condensación hacen lo suyo y transforman al mosto en el espirituoso y transparente que nos fascina. El pisco es, en principio,
un destilado de uva. Para graficarlo de mejor manera, todas las bebidas alcohólicas que conocemos son hechas a partir de frutas o cereales, de los cuales es posible obtener productos fermentados y, si estos se cocen, productos destilados. Algo se fermenta cuando el azúcar que contiene se convierte en alcohol. Si fermentamos jugo de manzana, obtenemos sidra. Si fermentamos el jugo de la caña de azúcar, obtenemos guarapo o ventillo. Si fermentamos cebada, obtenemos cerveza. Y si hacemos lo mismo con el maíz, obtenemos chicha de jora, la bebida predilecta de la nobleza incaica. Ahora bien, si cogemos estos productos fermentados y los hervimos para luego condensar el vapor resultante y volverlos líquidos nuevamente, es decir, si los destilamos, obtenemos otras bebidas, denominadas aguardientes o espirituosas. Así, lo que era sidra o jugo de manzana fermentado se convierte en calvados, aguardiente típico de Francia. Si hacemos eso con el jugo fermentado de la caña o ventillo, podemos obtener, si es que añejamos el destilado, rum, y si no, yonque o cañazo, el aguardiente que en la selva utilizamos para macerados como el de 7 raíces o el delicioso bachá. Y la destilación del jugo fermentado de la cebada, maíz u otros cereales transforman lo que serían cervezas y chichas en el refinado whisky, quizá el espirituoso más conocido del mundo. Siendo así, lo que sucede con la uva no es ningún misterio. El jugo de la uva, al fermentarse, se convierte en vino, y al destilarse el vino se obtiene brandy, una especie de nombre genérico para todos los destilados de uva, entre los que destacan el coñac, el armagnac y, por supuesto, el pisco, todas denominaciones de origen, nombres que solo pueden llevar bebidas producidas en determinado lugar y con una normativa rígida que regula su elaboración. Existen muchos brandis, pero solo en Francia se hace coñac. Existen muchos brandis, pero solo en el Perú se hace pisco. O así debería ser y reconocerse a nivel mundial por motivos de los que ya hablaremos. Gracias al mar llegó la uva que da vida al pisco. Gracias al mar, ese pisco denominado en los siglos XVI y XVII vino cocido o aguardiente de pisco conquistaba todos los dominios españoles en América y se hacía de una fama sin igual. Pero también sería debido al mar, que el pisco, o mejor dicho, la villa que lo producía, enfrentaría serias amenazas. Imagínense que viven en un puerto durante los años 1500 y de pronto aparece un navío pirata en el horizonte. Su terrible fama de saqueadores y asesinos ya de por sí sería suficiente para petrificarlos de miedo. Bueno, eso fue lo que experimentaron en carne propia los pobladores de Pisco allá por el año 1580, cuando el terror de los mares y especialmente de la corona española, Francis Drake, arribó a este puerto. A todo esto, debo decir que Drake era un personaje controvertido. Considerado por los españoles como un miserable pirata, para su natal Inglaterra era un corsario al servicio de la reina. Un héroe que permanentemente fustigaba al enemigo y lo había combatido en fieros enfrentamientos como vicealmirante de la Marina Real Inglesa. Era además un gran explorador. Era muchas cosas, menos compasivo. Así, al llegar a este lugar, que en ese tiempo pertenecía a España, además de capturar un par de galeones que contenían tesoros, aprisionó a un grupo de personas. El asunto era sencillo: o el pueblo pagaba el monto que exigía o los capturados morían. Pero, a pesar de sus esfuerzos, sus pobladores no lograron reunir lo solicitado. Y aquí es donde nuestra bebida nacional entra a escena para salvar a todos. Para ablandar, o diríamos macerar, el corazón de Sir Francis Drake, le entregaron 300 botijas de pisco a cambio del saldito, que tan pequeño no era. Drake no lo pensó mucho. Dándose por satisfecho, liberó a los rehenes y se adentró en el mar, donde de seguro se armó una tremenda celebración con toda su tripulación. Solo faltó el cajón y la jarana estaba completa. Salud Francis Drake y salud Pisco por el destilado que le ha dado fama mundial y que le salvó de la destrucción. La historia de Sir Francis Drake y su paso por Pisco nos recuerda que, ya en el siglo XVI, la producción de vinos y aguardientes se había afianzado en Pisco y los valles de Ica.
De hecho, esta inició antes de 1560 y rápidamente afrontó una creciente demanda que se enfocaba, sobre todo, en su aguardiente, mucho más fácil de transportar y comercializar que el vino para los productores de la época. Gracias a estos últimos, el nombre de pisco se difundió por el mundo, procedente del quechua, pixcu o piscu. Significa ave o pájaro en la lengua de los incas, un término que, antes de la llegada de los españoles, se había acuñado a los habitantes de la zona y sus artesanías debido a, aparentemente, un curaca que vivía maravillado de las aves del litoral que abundaban allí. Tras la conquista, y tal cual sucedió con otras ciudades peruanas, sobre el asentamiento indígena se fundó la villa y el puerto de Pisco, el mismo que figura en los mapas del siglo XVI, los primeros que se hicieron del Virreinato del Perú. En aquellos tiempos, los españoles, fieles a su estilo de aprovechar todo lo que encontraban, envasaban y comerciaban el aguardiente que se producía en los valles de Pisco, Ica, Chincha y Nazca, en recipientes de forma cónica que los antiguos piscus utilizaban para almacenar chicha y que también eran llamados piscus o piscos, conforme a la pronunciación de los de España. Ello, sumado al hecho de que todos los envíos del destilado salían de su puerto, hizo que rápidamente el producto fuese identificado como aguardiente de Pisco, ese que venía de Pisco y en piscos. Aunque oficialmente continuaría siendo registrado solo como vino cocido o aguardiente por unos años más, la fama de Pisco y los piscos no tardó en expandirse, al igual que sus exportaciones. Ya para 1630, el Perú exportaba miles de litros de aguardiente que, a pesar de los esfuerzos, eran insuficientes para cubrir la enorme demanda. Lugares como Potosí, la mina de plata más importante de la colonia, demandaban más y más de la bebida alcohólica. Ante tal situación, los españoles buscaron otros valles dentro del extenso virreinato del Perú que también fueran aptos para el cultivo de la vid y la producción de vinos y aguardientes, encontrándolos más al sur, donde se replicó lo establecido en Ica. En ese momento, nadie se imaginaba que esa nueva zona de producción, siglos después, se convertiría primero en una división administrativa distinta al virreinato peruano y luego en un nuevo país, Chile. Porque cada historia tiene su propio estilo. 1207 Fashion Art and Vibes, el lugar donde la moda es inspiración. Busca que tu esencia se conserve. 1207 Fashion Art and Vibes. La relación de Pisco con el mar no siempre ha sido buena. Sabemos que nosotros nos encontramos en una zona con alta actividad sísmica. De hecho, tenemos un recordatorio muy reciente de ello con el terremoto que azotó esta ciudad el 15 de agosto del 2007, donde muchas familias perdieron a los que más amaban y a la vez numerosas edificaciones se disiparon entre los escombros. Este terremoto, considerado uno de los más fuertes que se dieron en el país dentro del siglo XXI, no es la única calamidad que azotó a Pisco, tampoco la peor, ni de lejos. Y es que los sismos son capaces de desencadenar algo que puede resultar mucho peor que el movimiento telúrico mismo, los tsunamis o maremotos. El 24 de mayo de 1664, Pisco gozaba de una cálida madrugada, cuando un fuerte e insólito movimiento hizo saltar a más de uno de la cama. La duración de ese terremoto parecía una eternidad por los habitantes de esa época, y el miedo se acrecentaba cuando en sus narices veían caer casas y edificios. Pero la furia de la naturaleza no descansaría, y apenas unos pocos años después, en 1687, un terremoto en Lima y Callao provocaría un maremoto que prácticamente borró del mapa a la villa de San Clemente de Mancera, el nombre oficial que le fue impuesto a Pisco en su primera fundación. Pasado el terrible tsunami, cuyos efectos se sintieron hasta en Japón, el entonces virrey del Perú, Melchor de Navarra y Rocafull, debió considerar el traslado de todo el pueblo,
el que fue refundado bajo el nombre de Villa de Nuestra Señora de la Concordia de Pisco en 1689 por su sucesor y tocayo, el virrey Melchor Portocarrero Lazo de la Vega. Eso sí, los desastres naturales no impidieron que del puerto de Pisco continúen saliendo barcos cargados con la preciada mercancía etílica, surcando los mares. El pisco se hacía de verdaderos fanáticos por doquier. Pero, ¿qué es lo que hace único al pisco? El secreto está en la receta, que tan secreta no es, pero que solo los peruanos aplican en su destilado. Aunque Chile insiste en llamar pisco a su aguardiente y hasta le hayan cambiado el nombre a un pueblo suyo para justificar el uso de un término más peruano que la carapulcra chinchana y que aparece en nuestros mapas desde hace medio milenio, lo producido por ellos poco tiene que ver con el pisco. El verdadero pisco es un destilado de uva que utiliza mostos frescos, es decir, jugos de uvas recientemente fermentados que se destinan únicamente a la elaboración de pisco. Estos mostos son introducidos y calentados en falcas o en los mucho más usados alambiques, especie de calderas de cobre o acero que conducen el vapor hacia un serpentín en el que se condensa, recogiéndose el líquido resultante en un depósito. En esta parte del proceso radica la principal diferencia entre el pisco peruano y el aguardiente chileno. El producto de nuestro vecino del sur se destila más de una vez. Con ello, se eliminan fácilmente las impurezas y se favorece su industrialización. Pero, con cada destilación quedan menos vestigios de la materia prima original. Mientras más se destila algo, más alcohol puro se obtendrá. Por ello, y para alcanzar una graduación alcohólica apta y agradable para el consumo humano, en Chile deben agregarle agua a su destilado. La uva, la esencia del verdadero pisco, pierde tanta relevancia en el aguardiente chileno que sus productos no se clasifican por cepas o tipos de uva, sino simplemente por su grado de alcohol, denominándose pisco corriente a los que alcanzan 30 grados de alcohol, pisco especial a los de 35, pisco reservado a los de 40 y gran pisco a los de 43. Es decir, mientras más agua tiene el aguardiente, más corriente o barato es. Y si no tiene tanta agua, es un gran pisco, una clasificación que podría considerarse sin ningún sentido por cuanto el verdadero pisco no lleva ni una gota de agua. Nuestra bebida de bandera sigue procesos más artesanales que demandan un mayor esfuerzo de los productores, pero que se ve recompensado por el resultado. Un destilado de uva único en su género. Al destilarse solo una vez, se debe tener un extremo cuidado con la calidad del mosto y, ya que está terminantemente prohibido usar agua, deben descartarse los primeros y últimos litros resultantes de la destilación, llamados cabeza y cola, por tener una graduación alcohólica inadecuada, la misma que solo puede fluctuar entre los 38 y 48 grados. Así, el pisco peruano condensa como ninguno el alma de la uva, lo que se refleja en las cautivantes sensaciones que despierta en nariz y boca. Sensaciones que varían dependiendo del tipo de pisco, los que se clasifican según el tipo de uva o cepa utilizada. En total, existen 8 uvas pisqueras, 4 aromáticas y 4 no aromáticas. Italia, Moscatel, Torontel y Albila están entre las primeras, mientras que las no aromáticas son la Quebranta, Negra Criolla, Mollar y Uvina. En consecuencia, existen 8 variedades de pisco puro, algunos muy populares como el Italia y el Quebranta, y otros menos difundidos pero muy solicitados por los conocedores como el exquisito pisco Moscatel o el Uvina, cuya cepa solo prospera en los valles de la provincia de Cañete, en la región Lima. Además de estos, también está el pisco acholado, en los que se mezclan cepas, generalmente una aromática con una no aromática, y el pisco mosto verde, que se elabora con un mosto que no ha terminado de fermentar y,
por lo tanto, conserva parte de sus azúcares. Y sea cual sea su tipo, el pisco se deja reposar en recipientes que no alteran en lo más mínimo el espíritu de la uva, a diferencia del aguardiente del sur, en el que el añejamiento en barricas de madera está permitido, lo que altera aún más su sabor y su color y lo asemeja a cualquier otro destilado, menos a un verdadero pisco. Sinceramente es una pena lo que pasó en el terremoto allá por el año 2007. Más allá de las pérdidas humanas que se dieron, también están todavía monumentos como este que aún no han sido reconstruidos y que quedan así a lo largo del tiempo. Eso lo que vamos atrás es la Catedral de Ica, una de las iglesias principales de esta región. Pero bueno, no hay que hablar de cosas tristes. ¿Saben por qué? Porque el pisco fue un éxito desde el inicio, ya que para el siglo XVII el consumo de esta exquisita bebida se había hecho habitual en diversas partes del país. En tales tiempos, la vid también había logrado adaptarse a los climas más próximos al extremo sur de nuestro continente, en donde actualmente se encuentra Chile. Así, allí también se iniciaría la producción de vino y aguardiente. Pero, tal cual fue reconocido incluso por estudiosos chilenos hace más de un siglo, antes de que siquiera alguien imaginara la tremenda y lamentable rivalidad que surgiría entre nuestras naciones, hasta en cuestiones pisqueras, todos coincidían que fue aquí, en el Perú, donde nació el espirituoso en cuestión. No faltaron tampoco quienes, siendo del país vecino, se deshicieron en elogios hacia el pisco producido aquí al compararlo con el aguardiente de allá. Y es que, si bien ambos son destilados de uva, la preocupación de los habitantes de estos valles por mantener métodos tradicionales y artesanales dio como resultado un producto excepcional de calidad incomparable. Tan bueno que conquistaría hasta los más exigentes paladares de Norteamérica. Muestra de ello es que en el siglo XIX el pisco peruano, aunque no debería ser necesaria la precisión, se convirtió en el amo y señor de San Francisco. A propósito, el primer cóctel de la historia hecho a base de pisco surgió allí, el Pisco Punch, aunque en nuestro país no es tan conocido como el Pisco Sour, que se crearía varios años después en Lima. El Pisco Punch de San Francisco fue de la absoluta fascinación de todos los que acudían a un bar de nombre Bank Exchange Saloon, su lugar de nacimiento. Hoy en día, cada vez son más las barras que han rescatado la receta de este cóctel y lo ofrecen en sus cartas. Si los clásicos Pisco Sour, Chilcano, Machu Picchu, Perú Libre o Capitán lo cautivan, le aseguro que el Pisco Punch les sorprenderá. Confíe en mí y embriáguese. De historia, obviamente. Podría decirse que la historia de la llegada del pisco a Norteamérica inició con la odisea de un peruano aventurero, Juan Francisco de la Bodega y Cuadra. Estando al servicio de la Armada Española, este navegante limeño emprendió una travesía hacia la poco explorada costa oeste norteamericana con el fin de reclamar estas tierras para España, ocupándolas en 1779 durante su segunda expedición. Gracias al peruano se completaron los primeros mapas de una zona casi desconocida del mundo y la corona española hizo prevalecer su reclamo sobre la misma durante una década, hasta que los ingleses entraron en escena. Aún así, el virreinato de Nueva España mantuvo todos los territorios al sur de Oregón, incluidas localidades californianas como San Francisco, fundada en 1776 por colonos españoles. En 1821, este virreinato se independizó y se transformó en México, un país muy extenso en sus años iniciales y que abarcaba toda California, donde no pocos peruanos se establecieron, llevando el pisco consigo. Años después, en 1847, Estados Unidos desató una sangrienta y desigual guerra en la que invadiría hasta la capital mexicana, obligando a su gobierno a ceder más de la mitad de su territorio mediante un ominoso tratado firmado al año siguiente. Las ciudades californianas, ahora en manos estadounidenses, comenzarían a crecer exponencialmente tras descubrirse la presencia de metal precioso y desatarse la llamada fiebre del oro. Aunque, en la gran mayoría de casos,
más éxito hallaron los comerciantes que atendían a los buscadores de oro que estos últimos. Urbes como San Francisco veían cada vez más negocios en sus calles, entre ellos el de un escocés de nombre Duncan Nicol, quien en su bar The Bank Exchange and Billiard Saloon usó el pisco traído desde Perú para inventar el que sería el cóctel más icónico de la ciudad hasta el cambio de siglo, el Pisco Punch, el ponche o puñetazo de pisco al que nadie podía resistirse a pesar de que, se decía, podía noquear hasta el más bravo. En realidad, The Bank Exchange había pasado por varias manos y, si bien ofrecía pisco desde 1853, año en que abrió sus puertas, fue solo cuando Duncan Nicol asumió el mando que alcanzó la gloria con la creación del primer cóctel pisquero de la historia, un mítico ponche que se convirtió en el más popular de la costa oeste de los Estados Unidos. Tan popular y demandado se hizo que, se cuenta, Nicol preparaba el cóctel en su sótano para que la receta no sea copiada. Y quizás se habría mantenido como un símbolo de San Francisco y toda California hasta nuestros días de no haber sido por la entrada en vigor de la famosa prohibición. Aprobada en 1919 y aplicada desde 1920, una ley prohibió por completo el comercio de alcohol en la nación norteamericana. Para cuando se derogó y la venta de bebidas alcohólicas volvió a ser legal, en 1933, el bar de Duncan Nicol y su Pisco Punch habían desaparecido. Solo los recientes esfuerzos de investigadores con alma pisquera han logrado rescatar del olvido a su venerada receta. Reescribe tu historia y deslumbra con Yoli Nájar. Allá la encuentras en Trucare Salón, Girón Tahuantinsuyo 985. El primer cóctel de la historia hecho con pisco, el Pisco Punch, quizá haya motivado a Victor Morris, extranjero dueño de un bar en el centro de Lima, a crear el Pisco Sour durante la segunda década del siglo XX. Una teoría que se ve reforzada por el hecho de que el Pisco Sour original que se ofrecía en el Morris Bar, al igual que el Pisco Punch, incluía cítricos, mas no huevo. El que recién se incorporaría a nuestro sour por iniciativa de un bartender del Hotel Mauri. Lo cierto es que, tras la aparición del Pisco Sour, la coctelería pisquera peruana no dejaría de producir nuevas recetas, como la del célebre chilicano, que algunos atribuyen a una variación del buongiorno italiano, un trago para levantar los ánimos hecho con grappa, el brandy típico de Italia, y cuya fórmula llegó con los mismos migrantes que nos trajeron el panetón, o el capitán, un cóctel inspirado en el clásico Manhattan, que en los bares limeños de los 60s causó furor. Pero, queda claro, todo empezó en San Francisco hace 150 años para la coctelería pisquera. Y si bien la prohibición desapareció al Pisco Punch de las barras norteamericanas, el prestigio ganado por el pisco no se olvidó. En consecuencia, al derogarse la ley seca estadounidense en 1933, de inmediato se reiniciaron las exportaciones de destilado a dicho país. Una oportunidad comercial enorme que nadie estaba dispuesto a desperdiciar, ni el Perú, ni tampoco Chile, que desde hacía años venía llamando pisco a su aguardiente en referencia a nuestro puerto, desde donde salieron los primeros espirituosos de uva que recibieron. El problema fue que, al intentar entrar a los Estados Unidos, los productores chilenos se encontraron con un obstáculo. No había una razón para que llamen pisco a su destilado. Si bien los empresarios del sector habían conseguido que su gobierno emita una ley que normaba los métodos y zonas de producción de lo que denominaban pisco, muchísimo antes de que el Perú hiciera lo propio, y aunque se considere a tal norma la primera denominación de origen de América, faltaba un elemento esencial: alguna ciudad, pueblo, puerto, río o zona geográfica que se llame pisco. México tiene una localidad llamada Tequila, que le da nombre a su bebida emblema.
y la localidad francesa de Champagne le confiere su denominación al famoso espumante. Y así sucede con el coñac, Armagnac y la lista sigue. En cambio, Chile no tiene lugar alguno nombrado pisco, y tal cual advirtió el Perú a la Administración Federal de Control de Alcoholes de los Estados Unidos, su aguardiente ni siquiera se parecía al pisco. En consecuencia, en 1935, esta entidad norteamericana emitió una regulación en la que reconocía que pisco era una denominación geográfica que no podía ser utilizada por un país diferente al de su origen. Ante el revés, Chile, obviamente, no se quedó con los brazos cruzados y al año siguiente, en 1936, y a iniciativa de su diputado, Gabriel González Videla, se le cambió el nombre a un pequeño pueblo en el Valle de Elqui, en pleno corazón de la zona productora de aguardientes chilenos. Así, en febrero de ese año, dicho pueblecito dejó de llamarse La Unión y fue rebautizado Pisco Elqui. Una solución nada ética, pero funcional para los sureños. En efecto, la artimaña de González Videla logró abrirle las puertas del codiciado mercado estadounidense a su destilado, el que podía usar sin problemas el término pisco al contar ya con una localidad que justificaba la denominación, tal cual lo exigía la administración federal. Con ello, también se desató una guerra comercial entre nuestras naciones, un enfrentamiento que parece no tener fin. Y ya estamos en la parte final de toda esta historia fascinante. Ustedes deben decir, ay, pero ¿qué pasó con el sombrero de Claudia Cari? Lo que pasa es que nosotros hemos venido a esta laguna increíble, la laguna Huacachina, aquí en la región Ica, que es uno de los lugares más turísticos. Y bueno, se encuentran muchas artesanas y he decidido comprarme un sombrerito súper lindo para terminar la intervención. Y es que hemos llegado, como les dije, a la parte final de un recorrido histórico apasionante que nos ha revelado solo una parte de todo lo que se esconde tras el destilado que hemos convertido en nuestro licor bandera y nuestro orgullo nacional. Un espirituoso que tiene una relación intrínseca y profunda con esta tierra y su gente, pero también con un bravío mar al que, con sus vaivenes, debe su propia existencia y su difusión por el mundo entero. El pisco es parte de nuestra herencia histórica, nombrado en honor a una pujante villa que a su vez recibió su denominación por aves del litoral que los antiguos peruanos conocían como piscu. El pisco expresa lo que el Perú mismo es o lo que debería aspirar a ser. Una perfecta mezcla de elementos que, aunque proceden de lugares distintos y distantes, se integran de manera armoniosa y majestuosa. La uva, traída de los españoles y sus métodos vitivinícolas, con las propiedades de una tierra particularmente fértil y apta, como si siempre hubiese esperado la llegada de la vid y la herencia de una villa que ha sabido sobreponerse a las adversidades. Nos ha legado algo que es mucho más que una simple bebida. Es una expresión del alma de una nación que aún lucha por un destino tan prístino como el pisco mismo.